Luis Isal, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a un taller más de Estudiemos Juntos con su servidor J.C. Mendoza. Es para el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial en su tercer grado. Como lo hemos dicho siempre en cada video, la intención de esto no es sustituir la lección, sino estudiar juntos para que cuando llegue el momento de esta lleguemos lo mejor preparados. Hemos llegado a la lección número 8, la genuina liberación de Cristo. La cintilla dice, liberar a la persona es mucho más que satisfacer sus necesidades temporales. Y es que arranca hablando de lo que es genuino, lo que va hacia lo original, a lo puro. Bueno, pues en esta lección vamos a hablar precisamente sobre la genuina liberación que Cristo realiza y no aquello que propone el mundo. Va de los numerales 31 al 38. El 31 dice, en conexión necesaria con la promoción humana. ¿Y esto por qué? El hombre íntegro es sujeto de evangelización, es decir, todo su ser, todo el hombre, su ser, su situación civil, su salud, su profesión, todo. No solamente la parte espiritual. Así que la evangelización debe considerar la parte de la sociedad donde el hombre vive y se relaciona con muchos males a remediar y bienes a promover. Y propone dos aspectos de orden teológico, aquello que nos invita a reconocer a nuestro Creador, ¿te acuerdas? El religare, volvernos a unir, y de orden evangélico, anunciar las riquezas del Evangelio, basándose en el nuevo mandamiento de Jesús. Y obviamente un evangelizar a través de la violencia no es evangelizar. La auténtica liberación evangélica debe ser como Cristo la quiso, la anunció y la realizó, misma que la Iglesia ha anunciado. Y es que en el pecado está la raíz del egoísmo y solo va a desaparecer cuando vivamos genuinamente el Evangelio. El número 32 habla sin reducciones ni ambigüedades. Y es que muchos evangelizadores se ocupan más en los efectos que en las causas, es decir, dan peces pero no enseñan a pescar, dan bienes materiales pero no se ocupan de la fuente o causa de ese mal. No está mal ayudar, pero debemos ir más allá, pues ahí solo satisfacemos lo material. Y es que así actúan algunas sectas y no trascienden al orden teológico y por ello se confunden desviándose de lo esencial, la vida espiritual y la salvación. ¿Recuerdas que San Pedro y San Pablo una ocasión que iban entrando al templo vieron a un paralítico y este les pidió dinero? Y Pedro y Pablo dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levántate. Y es que esto nos hace ver que la iglesia tiene como misión esencial santificar, salvar, apacentar al pueblo, y lo demás vendrá como fruto. Ahora bien, hay dentro de la iglesia ministerios sociales como fruto de la evangelización, y de hecho es la iglesia quien más ayuda a nivel mundial a la caridad y al prójimo. Y es que la iglesia no es un partido político, ¿eh? Pues si lo es, perdería su esencia y su razón de ser. El número 33 habla de la liberación evangélica como cualidades de la liberación cristiana. Y es que el Papa Pablo VI deja bien sentado que es mucho más que los modelos estrechos de valores temporales. Y habla de la liberación económica, es decir, sí, sacar al hombre de la pobreza es importante, la liberación política, sacudir del yugo del dominio partidista, es decir, evitar los malos gobiernos, aquellos que van en contra del mensaje de Cristo. La liberación social elimina la preferencia por las clases sociales, la discriminación racial o por profesión o por estatus económico, no lo sé, todo eso se tiene que evitar. La liberación cultural pretende liberar al hombre de la ignorancia. Y es que cuando se producen estas liberaciones correctamente, el hombre deja de estar atado a lo material, pues la genuina liberación cristiana solo puede existir cuando el hombre es liberado de esas preocupaciones y encamina todo su ser a Dios. Cuando el hombre se libera de ello y domina su carácter, entonces vamos a entender aquello de busca primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás te va a llegar por añadidura, ya en Mateo 6:33. El número 34 habla de la centrar en el reino de Dios. Y aquí se menciona tres puntos fundamentales que debe de entender la misión de la iglesia. Uno, una sola es la misión de la iglesia, anunciar el evangelio. La segunda, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestra vocación espiritual es la posesión de la vida eterna. Y tres, de aquí que la primera actividad de la iglesia es predicar la salvación de Jesucristo. La liberación, si bien será en la vida eterna, su inicio es aquí, donde el hombre habrá de merecer y allá habrá de disfrutar. Así entonces la iglesia en su misión liberadora sí debe de interesarse por los problemas temporales del hombre. ¿Sí me explicó? Tiene que evitar confusiones y desviaciones de que el hombre solo se ocupe de lo temporal. Y la iglesia no puede sustituir ni aceptar que se suplante la liberación genuina. Por tanto, el agente de evangelización debe estar claro y dispuesto a esta liberación cristiana. Habla en el número 35 en una visión evangélica del hombre.
¿Todo tipo de liberación es compatible con la genuina liberación evangélica? La respuesta es no. No, o al menos no necesariamente, pues no siempre una liberación temporal o política lo garantiza. Lo sabe la Iglesia por revelación, lo sabe la Iglesia por experiencia histórica, pues ha conocido todo tipo de ideologías, lo sabe por reflexión de fe. Todo ello le dice a la Iglesia que el bien y el desarrollo humano, por muy buenos que sean, no garantizan la implantación del reino, pues la falta del sentido de caridad y el amor con que Cristo evangelizó es lo que hace la diferencia. Falta la ayuda de la gracia. Sin mí nada podéis hacer, ¿te acuerdas? Decía Cristo allá en Juan 15:5, que tiene como meta a Dios, es decir, cualquier liberación que se pretenda el mundo, si no está centrada en el amor de Dios, en la ayuda al prójimo, así como Cristo lo hizo, carecería precisamente de la gracia de Dios. El Papa en conclusión dice que las liberaciones temporales, ya sea económica, política, sociales, de las que estamos hablando, nunca por esencia llegarán a la liberación genuina que solo Cristo y en Cristo podemos encontrar. En el número 36 dice que exige una necesaria conversión. Con todo, la Iglesia no deja de preocuparse por los derechos de los hombres y más aún los olvidados o los violados por en los que se ejercen poder, pues de aquí que lo que busca es que los sistemas políticos se perfeccionen siendo más humanos, es decir, que respeten al hombre, a la familia, en su esencia y a las necesidades básicas, que sean más justas, más respetuosas de los derechos de las personas, menos opresivas. Indica el Papa que si el hombre no se convierte, no cambia aquí internamente, las estructuras siempre van a fallar. Así, un cambio del hombre desde dentro, es decir, desde su corazón, desde su voluntad, desde su entendimiento, de acuerdo al Evangelio de Cristo, entonces sí es el inicio de una genuina liberación. Mientras el hombre siga anestesiando su conciencia y sacando a Dios de su vida, nunca lo va a lograr. El número 37 dice exclusión de la violencia. Hasta aquí todo entra dentro de lo teórico y toca un tema muy serio el Papa, la violencia como falta de caridad, como transgresión del fuerte sobre el débil, del pobre sobre el necesitado, aprovechando su fuerza, poder y posición para afectar el otro, esclavizándolo, limitándolo, convirtiéndolo en víctima que sufre sus ataques. Es esencial, aquí es esencial la falta se nota la falta de caridad, de sensibilidad por el prójimo. ¿Te acuerdas allá lo que le decía Jesús a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? Así entonces la genuina liberación se da en el nuevo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo precisamente es ese modelo. Y él cierra con el número 38, contribución específica de la Iglesia. Concluye el Papa Paulo VI exponiendo lo legítimo en la Iglesia para realizar la genuina liberación del hombre. ¿Qué es lo legítimo de la Iglesia? La Iglesia contribuye a la genuina liberación por medio de los agentes liberadores, que son todos los debidamente preparados como evangelizadores, es decir, tú y yo. Fíjate, la Iglesia contribuye precisamente para la genuina liberación con los agentes liberadores, los evangelizadores bien preparados, tú y yo. Ahora comprendes por qué lo importante de este nivel, de este año que nos proponen ser evangelizadores y que lo somos, o al menos nos comprometimos con nuestro yo iré y lo daré. Otro punto importante en este sentido legítimo, inspiración de fe. El agente liberador basa su vida y la de su prójimo en la fe que conduce a Cristo. El tercer aspecto, el amor de Cristo. Los agentes son enriquecidos y nutridos por el amor de Cristo, su fuente liberadora. Así entonces, los evangelizadores que se encuentren inmersos en política no deben de perder los ideales de Cristo, pues muchos se han extraviado y han sido consumidos por el mundo. Finalmente cierra nuestra lección diciendo que la Iglesia quiere que siempre exista en la acción del evangelizador liberador una doble misión de ayuda en lo temporal y la salvación, de manera que lo espiritual se realice como un elemento esencial y lo temporal como un elemento secundario. Esto constituye el centro de la doctrina social de la Iglesia, que precisamente vamos a profundizar en los grados superiores. Así es que yo te invito a que te des cuenta de lo importante de que te formes como un correcto evangelizador. Te hace falta la Iglesia, gente como tú que quiera seguir siendo luz y sal, para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.